puedes dibujar esto en Procreate. En este tutorial te guío paso a paso, no necesitas experiencia con dibujar o con Procreate. Te dejo aquí el tamaño del lienzo, paleta de colores y el boceto que usaremos en la descripción de este video. Ve a descargarlos y vamos a dibujar. Para comenzar vamos a añadir el boceto que ya te dejé en la descripción de este video. Vamos a añadir una segunda capa y poner la capa 2 debajo del boceto. Ahora asegúrate de tener descargada la paleta de colores que ya te dejé en la descripción, que se llama Ratón de Navidad. Primero vamos a seleccionar Cascade de la sección de acuarelas. Para eso asegúrate de estar en la biblioteca Procreate. Después vamos a ir a acuarelas y seleccionar Cascade. Vamos a seleccionar el primer color de la primera fila y hacer grande nuestro dibujo. Lo primero que vamos a hacer es marcar el cuerpo. Para eso asegúrate de hacer tu pincel un poco más grande, casi al 12%, y vamos a rellenarlo. Las orejas también las vamos a dejar en su color blanco. En esta misma capa y con el mismo pincel vamos a pasar por algunas partes solo para hacer que sea un poco más oscuro. Por ejemplo, aquí arriba en el cuello, cerca de este brazo, en el límite de las patas, arriba donde está el gorro. No importa si te pasas, lo podemos borrar después. También aquí, como si fuera un triángulo, para marcar sus mejillas. Y después vamos a cambiar al segundo color de la primera fila y vamos a volver a marcar las partes que deberían de ser más oscuras. Recuerda aquí abajo donde están las patas. Con este color vamos a marcar hacia adentro también, sin tocar los ojos, dejando una especie de borde. Sin que toque la V, hasta aquí nada más. Muy bien, vamos a marcar un poco más por aquí en este borde de arriba. Y una vez que te quede de esta manera, vamos a cambiar de color. En la misma capa al tercer color de la primera fila y vamos a hacer incluso más oscuro este borde. Vamos a marcar un poco más en las esquinas solo para acentuar. Sin tocar a los ojos en el borde. Vamos ahora a cambiar de color al último color de la primera fila y vamos a pasarlo también por el borde de arriba. Las mejillas y este borde. Podemos hacer más chico el pincel, casi un 2%, para poder tocar bien las esquinas. Y ahora vamos a cambiar a la herramienta de difuminar y asegúrate de seleccionar también Cascade en acuarelas. Vamos a difuminar un poco en esta parte para que no se vean los pincelazos tan marcados. Y también arriba. Para eso puedes poner, a mí lo que me gusta hacer es ponerlo de lado y hacerlo de claro, perdón, de oscuro hacia claro. Luego lo vuelvo a poner de lado y
Vuelvo a difuminar. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Recuerda que lo puedes voltear y de claro, de oscuro a claro. Que por ejemplo la dejé muy marcada, vamos a corregirla un poco. Ok, nos va a quedar la cara así. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte del cuello, de oscuro hacia claro. Lo mismo en el centro. Voy a hacerla un poco más pequeña. Te va a quedar algo así. Y ahora en esta parte. En la cola. Vamos a regresar a nuestro pincel y vamos a ir al último color de la última fila, que es un negro. Y con ese vamos a marcar solo un poco los bordes. Lo mismo abajo. O aquí. Apenas una puntita. En la cola. O arriba en el gorro. Solo es un pequeño tono. Luego vamos a ponerle aquí también como si fuera un pequeño triángulo. Y de este lado. Vamos a regresar al difuminador. E integrar este color negro. Y te va a quedar algo como esto. Ahora vamos a disminuir la parte de abajo de los pies. Disminuir o difuminar. También en la cola. Ya que te queda algo como esto, vamos a ir a la opción de la goma y vamos a borrar todo el contorno para delinear mejor nuestra figura. Puede ser un poco más grande el pincel. Te va a quedar algo como esto. Vamos a ir ahora a boceto y vamos a bajar la opacidad casi a un 40%. Vamos a regresar a la capa 2 y ahora vamos a cambiar de color al primer color de la última fila y vamos a añadir ese color en sus patas. Vamos a cambiar de color al segundo color de la última fila y marcar todo este pequeño borde de cada pata. También en los dedos.
para hacer ver que son más rositas esta parte. Aquí tiene uno, pero no se ve mucho. Y también aquí arriba. Vamos a ir a difuminar y integrar todos los colores. Vamos a ir ahora a la nariz y regresar al primer color de la última fila. Vamos a marcar esta parte de la nariz, que es como un triángulo. Y también vamos a añadirlo aquí en los cachetes. En la boca. De esta manera. Vamos a cambiar de color al segundo color de la última fila y vamos a marcar un poco más el borde de la nariz y de los cachetes. Y vamos a introducir este color ahora en la boca. Vamos a cambiar al tercer color. Y aquí vamos a hacerla grande y poner solamente un punto en cada una de estas partes de la fosa nasal. Vamos a marcar la línea del boceto y adentro de la boca, sin tocar el borde, para que se vea una especie de degradado. Vamos a cambiar al cuarto color. Repetimos en la boca, sin tocar el otro color, para que veamos un degradado, y añadimos solo en esta parte de la V, casi en el pico, y un toque en los puntos que pusimos. Cambiamos al quinto color de la última fila, repetimos en la boca, repetimos aquí en medio, aquí ya estamos llegando casi al café. Cambiamos de color al sexto color de la última fila, repetimos en la boca y en la nariz. Cambiamos de color al séptimo color o penúltimo color de la última fila. Bajamos el tamaño al 1% y vamos a marcar los cachetes. Marcamos la parte de la nariz, el cachete, la parte superior y la boca. Si lo alejas debería verse algo como esto. Ahora con este mismo color vamos a marcar todo el contorno de los ojos. Con este mismo color vamos a bajar a las patas y vamos a marcar estas separaciones. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a cambiar de capa. Vamos a seleccionar el segundo color de la segunda fila. Y vamos a empezar a hacerlo más grande, casi a un 15%. Y marcar algunos como si fueran círculos en esta parte. No pasa nada si te pasas hacia abajo. Todo está bien. Todo este borde. Casi hasta la mitad. Si presionas menos, puedes hacer otra capa encima. Pero si presionas más, pégate abajo. Te va a quedar algo así. Vamos a cambiar de color ahora y añadir el penúltimo color de la segunda fila en la parte de abajo, sobre todo aquí en medio y en esta esquina.
Vamos a hacer más pequeño el pincel, casi un 10%. Marcamos el borde. Cambiamos de color al último color de la segunda fila y vamos a marcar esta línea hacia adentro. Marcamos el borde del sombrero del gorro. Recuerda que vamos a difuminar, entonces no tienes que hacerlo tan perfecto por ahora. Vamos a marcar encima también. Hasta acá. Regresamos al primer color de la última fila y vamos a marcar un poco más grande el pincel, casi 15%. Marcamos esta esquina. Y ahora vamos a ir a difuminar y empezar a integrar los colores. Solo un poco. Giramos. Hasta que nos quede algo así. Ahora vamos a ir a la goma y borrar este borde. También borramos aquí. Ok. Y ahora vamos a cambiar de capa. Vamos a agarrar el tercer color de la tercera fila y vamos a rellenar todo el gorro. De nuevo, no importa si te pasas, podemos borrarlo después. Dale 2 pasadas para que quede más nítido. Y vamos a corregir todo el borde de una vez. Ya que lo tengas así, vamos a cambiar al cuarto color de la última fila, hacer más pequeño el pincel, casi a un 7%, y sin tocar las líneas que están en el boceto, vamos a marcar adentro. Por ejemplo, aquí no toco las líneas, pero marco adentro. Ahí se ve. Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Sin tocar las líneas, marcamos adentro. Lo mismo en esta. Y por todo el sombrero o gorro de Navidad vamos a hacer esto. Debería quedarte como con una especie de margen. Aquí sí podemos tocar la borla. Así. Vamos a cambiar ahora de color y añadir el quinto color de la última fila. Vamos a hacer algo muy similar, pero más pegado a la orilla. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar desde la mitad y pegarnos. Aquí sí vamos a tocar el borde. También aquí todo el borde. Luego aquí ya podemos tocar esta borde que habíamos dibujado. Y aquí abajo pintamos también. Hay que rellenar del mismo color. Puedes pasarlo 2 veces si quieres que se vea aún más. De nuevo nos pegamos al borde y subimos. Y lo pasamos por la línea. Aquí tenemos otra línea que también vamos a marcar. Tocamos el borde, lo marcamos. En este vamos a marcar una línea desde aquí y hasta arriba. Como si aquí tuviera una dobladura, podría decirse. Y aquí también, cerca de la borla. Te va a quedar algo como esto. Vamos a cambiar ahora de color al sexto color
de la última fila y vamos a pasar sobre nuestras líneas también para oscurecerlo aún más. Puede ser más pequeño tu pincel, casi a un 4%. Y aquí abajo también. Vamos a pasarla por todo el medio del último color sin tocar los bordes. Y hasta abajo también en el gorro. Aquí, por ejemplo, le falta todavía oscurecerse un poco más. Esta de hecho debería ser la parte más oscura. Del gorro. Después vamos a añadir una capa encima y la vamos a pasar abajo de las dos capas del gorro. Vamos a cambiar de color y seleccionar el primer color de la última fila y vamos a empezar a pintar. Vamos a hacer más grande el pincel, casi un 15%. Y vamos a empezar a pintar las orejas, todas las orejas. Recuerda solamente tener cuidado con las esquinas. Si te equivocas, bórralo. Una vez que terminemos con ese color, vamos a pasar al segundo color de la última fila. Vamos a hacer todavía más grande, casi un 30% nuestro pincel. Y aplicarlo en toda la orilla. Lo aplicamos 2 veces. La segunda, que es la más fuerte, no tan separada. Y en la otra oreja también. Algo así. Luego pasamos al tercer color de la última fila y lo aplicamos solamente, vamos a hacerlo un poco más pequeño, casi a un 20%. Y lo vamos a aplicar aquí. Lo mismo en esta oreja, cerca del gorro. Algo como esto. Ahora vamos a regresar al gorro y añadir una capa encima. Y en esta capa vamos a cambiar de color al penúltimo color de la segunda fila. Y vamos a dibujar en esta parte un contraste. Cambiamos al último color y lo ocupamos también en esta parte. Vamos a cambiar ahora al segundo color de la última fila y poner aquí arriba. Ok, ahora vamos a cambiar otra vez al penúltimo color de la segunda fila. Hacer nuestra brocha casi a un 20%. Y la opacidad la vamos a bajar casi a un 40%. Y vamos a poner algunos toques por aquí arriba. Vamos a subir la opacidad casi a un 50% y hacerlo nuevamente. 64% y tratar de nuevo. Vamos a cambiar al último color de la fila y ponerlos más pegados al borde. Y te va a quedar algo como esto. Ahora vamos a poner una capa encima y vamos a cambiar de pincel. Vamos a ir a tintas, seleccionar Sheer Water, que es el primero, bajarlo a un casi 2% y vamos a empezar a poner pelitos. Para eso vamos a seleccionar el primer color de la primera fila y vamos a encargarnos de poner pelitos en el pincel. Podemos ponerlo casi a un 2%, máximo 6%.
toda esta parte. No se va a ver mucho porque tenemos el mismo color debajo. Ok, lo mismo vamos a hacer en esta parte. Y del otro lado. Vamos a bajar y toda esta línea también le vamos a poner pelitos. Después de que terminas una línea, vamos a aumentar casi al 10% el pincel y vamos a pasarla de nuevo. Vamos a subir por todos los cachetes. Y también a medida que te acercas a la boca, vamos a pegar un poco más estos pelos. ¿Listo? Vamos a poner algunos más por aquí en el pecho, solo para que se vea un contraste. Y en esta parte oscura también. Ok, finalmente ahora vamos a hacer los pelos hacia arriba en esta parte. Que pasen encima del gorro. Vamos a cambiar de color al segundo color de la primera fila y vamos a repetir el mismo proceso. Voy a empezar ahora por el medio. Y también en los ojos. Con este vamos a poner una pequeña línea aquí abajo de los ojos. En ambos ojos. Y seguimos añadiendo el pelaje. Y ahora algunos aquí afuera. Vamos a añadir unos abajo también. En la parte de las patas. Después vamos a cambiar de color al cuarto color de la primera fila y vamos a añadir algunos pelos más. Con este color que es más oscuro vamos a marcar la parte de afuera de los ojos. Igual con bastantes pelitos. De ambos lados. Marcamos sobre todo las mejillas con este. Y abajo del cuello.
Vamos a cambiar de color y seleccionar el último color de la primera fila. Y este lo vamos a usar solamente para acentuar, por ejemplo, aquí en los ojos. Vamos a marcar bien la línea de abajo y el lagrimal. Igual en el otro ojo. Vamos a marcar de nuevo la nariz. Y vamos a marcar sobre todo los bordes en este, para darle forma. Aquí también vamos a hacer solo algunos para que no destaque tanto. Aquí abajo, acuérdate que con este marcamos sobre todo bordes. Aquí, por ejemplo, quiero que se marque este borde de su mano. Y acá también. O en este. Hacia acá. Vamos a poner sobre todo hacia abajo en esta parte. La cola. No olvides marcar también un poco la cola. Acá me falta en esta esquina. Y aquí arriba. Puedes marcar hacia arriba también. Intenta que este no se pase tanto. Vamos a cambiar de capa. Y vamos a añadir ahora el primer color de la primera fila. Y vamos a hacer una línea en toda esta parte. Lo mismo en el otro ojo, hacia afuera, toda esta línea. Vamos a cambiar ahora de color al último color de la segunda fila y marcar los bordes. También estos bordes. Vamos a ir a difuminar y vamos a unirlos. Entonces te sales un poco aquí. Puede ser más chico el pincel también. Vamos a regresar al pincel y elegir el penúltimo color de la última fila. Y vamos a marcar un círculo. Y rellenarlo. Te va a quedar algo como esto, con una parte blanca probablemente. Todo esto vamos a volver a marcar el exterior con el mismo color. Y esa parte la vamos a cubrir. Con este mismo vamos a hacer pequeños pelitos hacia afuera. Solo en esta parte, como si fueran sus pestañas. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Hacemos un círculo primero. Intenta hacerlo de una medida proporcional al otro que acabamos de hacer. Y lo rellenamos. Después hacemos más pequeño el pincel, casi a un 8%, y vamos a marcar los bordes. El lagrimal. La parte exterior del ojo. Y recuerda que vamos a hacerle algunos pelitos como si fueran sus pestañas hacia abajo.
Empezamos desde arriba en medio y vamos hacia abajo. Me gusta, vamos a marcar un poquito más el borde aquí. Y también añadir más arriba para que se vea un poco más linda. También aquí. Vamos a marcarla y agregar aún más. Y voy a hacer un poco más alargado este lagrimal, solo un poquito. Ok, así quedan nuestros ojos. Ahora voy a cambiar de color a este blanco, que es el primer color de la segunda fila. Voy a bajar la opacidad de mi pincel casi a un 30% y también el tamaño casi a un 4%. Y vamos a marcar una línea en esta parte. Puedes hacerlo un poquito más grande, tal vez 7%. Es por dentro. Lo mismo en el otro ojo. Y también arriba. En el sentido opuesto. Algo así. Ahora vamos a subir toda la opacidad. Vamos a marcar un punto de luz aquí. Con otro pequeño por acá. Uno más grande acá. En medio y otro por acá abajo. Nos debería quedar algo como esto. Unos pequeñitos puse por aquí. Vamos a ir al otro ojo y vamos a poner un punto de luz aquí con otro pegadito por acá y más abajo. Vamos a marcar un poco más esta línea y vamos a añadir blanco también en esta parte abajo del ojo, sobre todo en medio. Vamos a hacer este punto de luz un poco más grande y también este. Ok, ya tenemos sus ojos listos. Ahora vamos a añadir un poco más de pelaje con el segundo color de la segunda fila. Vamos a regresar a la capa 7, que es donde están todos nuestros pelitos. Y vamos a añadir más pelaje claro aquí. Hasta la nariz. Lo mismo en el otro ojo. Y vamos a marcarlo hacia abajo también. Sobre todo en sus mejillas, no lo olvides. Y en otra mejilla también. Vamos a añadir algunos pelos más por aquí en medio, en estos brazos. Algunos solo para dar contraste aquí. Y aquí en los bigotes, en esta parte. Y sobre todo vamos a añadir algo de blanco aquí arriba. Vamos a añadir otro punto de luz más aquí y otro aquí arriba. Así. Ok, ahora vamos a cambiar al cuerpo, que es la capa 2. Y vamos a difuminar un poco la línea que dejamos marcada en color negro. Y vamos a hacer mucho más pequeño nuestro boceto, casi hasta un 10%, para que ya empiecen a salir ahora sí las líneas reales. Regresamos y difuminamos esta línea negra una vez más. Ok, ahora vamos a regresar al pelaje, que es la capa 7. Vamos a cambiar al color blanco. Y vamos a añadir un montón de pelos en esta parte, en la orilla, hacia adentro. Y que traspasen un poco el borde.
aquí arriba. No tanto, solo lo suficientes. Y ahora vamos a marcar con este mismo color blanco por aquí un borde en todo este gorro, haciendo unas líneas como esta en el borde. También aquí arriba. Vamos a llevar esto hasta abajo, también dejando entrever algunas líneas por aquí. Esto es solo como si fuera un punto de luz. Voy a poner otras por acá, así adentro. De esta manera, vamos a poner otras por acá. Lo importante es que vayan hacia el mismo lado por ahora. Vamos a cambiar de pincel de color al penúltimo color de la segunda fila y añadir pelos también de este tono por acá. Ok, ahora vamos a regresar al segundo color de la primera fila y vamos a regresar aquí a la oreja y añadir algunos pelos en la parte de arriba, por abajo, de este lado del sombrero también, adentro, como marcando el borde. Recuerden la otra oreja también hacer lo mismo. Y vamos a empezar a marcar esta borla. Todos sus bordes. De esta manera. Cambiamos de color al tercer color. Hacemos lo mismo. Marcamos la oreja con su borde de aquí. Marcamos este borde con pequeños pelos hacia adentro. Vamos a ponerlos también como si fuera un borde en esta parte. No debería notarse mucho, pero va a crear un buen efecto después. Así. Marcamos en la oreja. En la borlita. Ok, ahora vamos a regresar al negro. Y vamos a hacer lo mismo. Marcamos estos bordes alrededor del sombrero. En la oreja. También alrededor del ratón. Solo los alrededores que queramos que estén más marcados, como por ejemplo los brazos o el contorno. Uy, también de este lado. Aquí ya vamos a poner el negro. Nos va a quedar algo como esto. Vamos a marcar un poquito las patas también, ¿por qué no? Aquí vamos a añadir unos pelos más oscuros, que es donde se supone que debería de haber más sombras. Ok, ahora vamos a bajar hasta el cuerpo del ratón, añadir una capa y ponerla abajo. Vamos a cambiar al último color de la primera fila, subir su tamaño casi a un 40% y vamos a comenzar a hacer líneas rectas. Toda esta parte. Líneas rectas, casi hasta pasar su cola. Vamos a cambiar de color al penúltimo color de la primera fila y rellenar un poco esta parte. Después finalmente vamos a pasar al tercer color de la segunda hilera y rellenar adentro una vez más. Ok, debería quedarte algo como esto. Ahora vamos a cambiar de pincel, vamos a regresar a acuarelas y seleccionar Philosopher Falls. Vamos a hacerlo grande y vamos a cambiar de pincel al primero. Vamos a poner solo algunas manchas
todo lo largo. Vamos a cambiar el segundo color para darle otro tono al lugar. El último color de la segunda fila. Finalmente algo de rojo. Vamos a seleccionar el sexto color de la última filera y vamos a poner algunos tonos de rojo muy oscuro. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es regresar a la capa 2 y seleccionar todas las capas excepto boceto y las vamos a unir para que nos quede una sola figura. Vamos a deslizar a la izquierda y duplicar. Ya que la tengas, vamos a duplicar una vez más. Vamos a unir esas 3 capas y ahora ya va a estar mucho más opaco y ya no se va a ver el fondo que acabamos de poner. Ahora en esta capa 9 vamos a bajar la opacidad casi a un 70%. Ahora vamos a cambiar de biblioteca, vamos a ir a la biblioteca clásica y seleccionar toquecitos. Vamos a deslizar para editar, deslizar, duplicar. Una vez que lo selecciones vamos a dar clic y en trayectoria de trazo vamos a espaciarlo casi a un 80%. Vamos a darle OK y con este rojo, vamos a hacerlo un poco más chico, casi un 23%, vamos a poner unos pequeños toquecitos. Asegúrate de estar en la capa del fondo. Vamos a cambiar a este rojo que es el cuarto color y finalmente vamos a poner algunas más en el segundo color. De esta manera. Con eso ya estamos casi por terminar. Vamos ahora a editar un poco el color. Si necesitas, puedes ir a tono y saturación. A mí me gustaría que quedara un poco más opaco y tal vez sea un poco menos brilloso. Con este puedes mover todos los colores. A mí me gusta que se vea un poquito más rojo. Vamos a dejarlo así. Y con eso terminamos nuestra ilustración de hoy. Espero que te hayas divertido y nos vemos en la próxima.